sin debate al interior de la Comisión de Garantías Constitucionales que investigó la relación del presidente Guillermo Lasso en los denominados Pandora Papers. Se aprobó un informe de mayoría que considera que el presidente de la República incumplió con la ley que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos tener inversiones en paraísos fiscales y lo cataloga de grave crisis política, conmoción e inobservancia del mandato popular. Y sin sustento normativo, se pretende que el presidente acuda a la Asamblea para que entregue información y responda a las preguntas de los legisladores. Vamos a hablar sobre ese tema y también sobre asuntos económicos a propósito del proyecto urgente remitido por el gobierno con Pavel Muñoz, asambleísta de UNES por Pichincha e integrante de la Comisión de Régimen Económico. Pavel, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buenos días, un saludo cordial a la ciudadanía. A propósito del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, ha señalado lo siguiente. Lo invito a escucharlo nuevamente. Esto es una conspiración abierta y señalo específicamente a Rafael Correa y a los representantes y asambleístas de UNES. Este es un objetivo que tienen como objetivo político y no creo que eso se vaya a detener. Únicamente con el objetivo de conseguir liberar a un expresidente prófugo de la justicia e impedir que sean llevados a la cárcel todos aquellos que han contribuido a la profunda crisis de corrupción en la cual se encuentra en este momento el país. Horas antes, Rafael Correa señaló en sus redes sociales que se debería aplicar el numeral segundo del artículo 130 de la Constitución, que señala que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República por grave conmoción interna. Y en UNES, que son orgánicos con el pensamiento del líder, entendemos que todos están de acuerdo. Le pregunto entonces, Pavel, ¿usted quiere destituir a Guillermo Lasso? Mire, Lenin, lo primero que debo decir respecto a la declaración de la ministra, y me parece que termina siendo la estrategia del gobierno, es que es ridícula. Es una declaración ridícula porque no puede haber una conspiración abierta cuando esta es una investigación que se trata dentro de la Asamblea Nacional. Sería la conspiración más democrática que yo conozco. ¿Cómo es posible, Lenin, que se quiera desconocer que aquí lo que se está desarrollando es un proceso de investigación en quien debe hacer investigación política, como es la Asamblea Nacional, en aplicación de su competencia constitucional de fiscalizar? Recordemos que hay al menos 3 elementos claros, Lenin. Uno, unos antecedentes. Ese antecedente es incontrastable. 600 medios de comunicación en el mundo vinculan al presidente de la República con la que han llamado la trama de los Pandora Papers. Antecedente incontrastable. Segundo, creo que todos debemos tener claridad y consenso nacional sobre las preguntas, Lenin, sobre las preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Hubo o no hubo en algún momento evasión? ¿Hubo o no hubo ilusión? ¿Hubo o no hubo perjurio? ¿Hubo o no hubo testaferrismo? ¿Se violentó o no se violentó la ley del pacto ético? Esas preguntas me parece que están claramente puestas en la mesa de parte de los ecuatorianos. Y el último elemento, las respuestas deberían venir de parte del presidente de la República con algunos elementos. Primero, asistiendo a la Asamblea Nacional. Un presidente que dice que sí quiere asistir y que después no asiste a la Asamblea Nacional no permite contestar con claridad esas preguntas y darle al país respuestas. ¿Y si no tienen una respuesta clara para esas preguntas, que sin duda son importantes, cómo es que andan buscando qué artículo se ajusta para destituir al presidente? Segundo, Lenin, hay autoridades que deberían comparecer a la Asamblea Nacional y no lo hicieron. ¿Por qué no van a entregar la información cuando el presidente además ha hecho públicas sus declaraciones de levantar, por ejemplo, el sigilo bancario sobre sus cuentas para que se pueda conocer? Efectivamente se deshizo de esas inversiones offshore. Bueno, entonces, ¿cuánto es lo que se tributó por la venta de esas inversiones o cuánto es lo que se tributó por la donación, el haber heredado esas inversiones? Y esto no ha sido contestado. Y, Lenin, entendamos claramente el procedimiento parlamentario. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional decía, por ejemplo, que una comisión ad hoc, falso, no es una comisión ad hoc. Justamente para no crear una comisión ad hoc es que el Pleno de la Asamblea Nacional, el Pleno, Lenin, no una fuerza política ni dos, el Pleno de la Asamblea Nacional, con 104 votos de 137 asambleístas, determinó que se deriva la investigación
a una comisión, la de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Esa comisión, una vez que ha terminado el informe, le vuelve a elevar al Pleno de la Asamblea Nacional para que debata. Así que cuando usted señala, por ejemplo, el tema de cómo es que buscan, qué es lo que quieren hacer, esto es claro también, Lenin, el procedimiento. Subirá al Pleno de la Asamblea Nacional, se debatirá esas recomendaciones, se verá cuáles se acoge, y lo más importante, Lenin, se le insistirá al presidente de la República, al menos esa es nuestra posición, insistirle al presidente de la República que asista a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es simplemente, digamos, la sumatoria de 137 asambleístas. La Asamblea Nacional representa al pueblo ecuatoriano y el presidente, con documentos en la mano, deberá decir al pueblo ecuatoriano: si me deshice de esas inversiones en tal año, hice estas inversiones, pagué tales tributos, porque aquí no está en duda si el presidente ha pagado o no ha pagado sus tributos. Eso no está en duda. Lo que está en duda es si ha pagado la totalidad de los tributos y si le cumplió al país con una ley. Porque esto, a diferencia de otros países, Lenin, aquí hay una ley que dice que un funcionario público no debería tener activos en paraísos fiscales. Es clarísimo lo que dice la ley. Y la ley, por ejemplo, no obliga al presidente a comparecer ante la Asamblea ante el llamado de una comisión, por ejemplo. Ahora, si no está claro, insisto, Pavel, y me gustaría tener una respuesta en ese sentido, si no está claro, si lo que tienen son dudas, preguntas, que las tienen muchos, que las tenemos muchas personas en el país, si no está claro cuál es la respuesta a esa pregunta, ¿por qué andan buscando qué artículo se ajusta para poder destituir al presidente? Lenin, lo que usted me pregunta me parece una cosa que el país necesita. Si no está claro, entonces el presidente tiene que ir a la Asamblea Nacional y dar las respuestas claras. Si no está claro, el presidente de la República no le puede decir al país: eso me importa un comino. Si no está claro, son las autoridades las que no fueron y no entregaron información, las que deberían brindar información para que la Asamblea pueda contrastar y decirle: sí, lo que contesta el presidente tiene consistencia, o no, lo que contesta el presidente no tiene consistencia. Y bajo esos elementos usted puede derivar al menos del análisis sobre 3 escenarios jurídicos con pros y contras, si es que hay o si no hay, digamos, fundamento jurídico para eso. ¿Cabe una posible enjuiciamiento político? Desde mi punto de vista, sobre las causales establecidas, no cabe. Cabe el hecho de derivar a las autoridades competentes, fundamentalmente la Contraloría, la Corte Constitucional, la Fiscalía, para que determinen si se violentó la ley de pacto ético, por ejemplo. Absolutamente pertinente, claro que sí. Cabe la aplicación del 130 de la Constitución que señala la muerte cruzada. Eso es un elemento que lo debate la Asamblea Nacional. ¿Por qué, Lenin? ¿Por qué cuando semanas atrás el presidente, con la Constitución en la mano, dice: voy a aplicar la muerte cruzada, ¿no es cierto?, los medios de comunicación le dicen que es una posición democrática frente a una supuesta obstaculización de la Asamblea Nacional? Cuando la Asamblea Nacional dice: el Pleno deberá debatir si ese artículo tiene fundamento o no, se lo tacha de conspirativo. Me parece, insisto, es el gobierno. Ahora, para aplicar el 130... Y el gobierno comete un error, Lenin, comete un error. Desde mi punto de vista, una estrategia ridícula. Para aplicar el 130 se necesitan votos. ¿Los tienen? Lenin, ¿cómo puede el gobierno tener una salida y una respuesta desmesurada si el gobierno es el que suele armar mayoría con, digamos, los asambleístas que suelen apoyar sus posiciones? No los tienen, ¿cierto?, para que exista... Eso es un debate que lo tendrá la Asamblea Nacional, Lenin, y un debate de la Asamblea Nacional no puede ser catalogado de conspirativo. Un debate de la Asamblea Nacional tiene que ser saludado, porque ahí está la fuerza de gobierno que, cuando opera con sus aliados, se constituye en la segunda minoría dentro de la Asamblea Nacional. Y entonces lo que se debate en la Asamblea Nacional, lo que se debate en el mundo, fíjese lo que está pasando en Chile, Lenin. Analizan un impeachment al presidente. ¿Quién está diciendo que eso es una conspiración? Claro, cuando los unos, el gobierno me refiero, utiliza la Constitución, eso es democrático. Cuando la Asamblea señala la Constitución, es conspirativo. Bueno, me parece que lo más sensato que debería ser, si me permite terminar solo con esta idea, lo más sensato que debería hacer el gobierno nacional y el presidente a la cabeza es ir a la Asamblea Nacional y entregarle respuestas al país. Ahora, no solo lo dice el gobierno, lo dicen también otras bancadas legislativas. Izquierda Democrática se ha pronunciado en contra de lo que consideran también una conspiración. Y dentro del Partido Social Cristiano, ellos se desembarcan al final y dicen públicamente, al menos, que del caos, del atentado contra el Estado de Derecho y de la desestabilización democrática, ellos no piensan participar. Esos términos los utilizaron en un documento que se remitió ayer. Entonces,
teniendo claro que socialcristianos no quieren subirse en ese mambo, la izquierda democrática tampoco, ¿qué van a hacer en UNES? Lenin, ¿es legítimo y válido lo que opina la izquierda democrática? ¿Es legítimo y válido lo que opina el Partido Social Cristiano? Entenderá que la respuesta es sí. ¿Por qué no es legítimo y válido lo que opina Pachacutic? ¿Por qué no es legítimo y válido lo que opina UNES, en este caso la Revolución Ciudadana? Nuevamente, doble discurso. Bueno, no es si legítimo. La izquierda democrática... A ver, Pavel, un segundito aquí. Porque si Izquierda Democrática y Partido Social Cristiano dicen, yo no estoy de acuerdo con la conspiración, no estoy de acuerdo con contradecir al Estado de Derecho, bueno, pues es otro nivel de legitimidad, ¿no?, del que estamos hablando. Entonces, obviamente, si es legítimo decir, no estoy de acuerdo con la conspiración, y no tiene mucha legitimidad decir, yo quiero que este presidente se vaya porque no me cae mal, porque no me ha permitido organizar una comisión de la verdad que garantice impunidad a los líderes de mi organización. O sea, son dos estamentos distintos. Otro segundito aquí, Lenin, otro segundito aquí, como usted también me pide un segundito. Claro que sí. En primer lugar, ¿quién plantea que el presidente se vaya porque nos cae mal? ¿A quién le cae mal el presidente? A mí me resulta irrelevante si al país le cae bien o le cae mal el presidente de la República. Me resulta fundamental si el presidente violentó una ley de la República. Eso sí, cuando yo le digo entonces que el Partido Social Cristiano puede opinar una cosa, la izquierda democrática puede opinar otra cosa, lo cual me parece válido, legítimo y democrático, lo que le señalo a ustedes por qué entonces cuando hay una posición política, jurídica, digamos una posición legislativa de parte de otra bancada como la de UNES o la del Partido Social Cristiano, esas se tildan de conspirativas. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Partido Social Cristiano y la izquierda democrática, que aquí nadie quiere hacer un juego de la conspiración. Insisto, en este sentido me parece que esto tiene tres claros elementos y esos tienen que desarrollarlos en el país. Antecedentes claros. Cuando las investigaciones son para el un lado, son bien señaladas. Cuando son para el presidente de la República, se denostan. 600 periodistas a nivel mundial determinan esto. Segundo, preguntas claras. ¿Hubo o no hubo lo que hemos señalado? Evasión, elusión, testaferrismo, perjurio, violación a la ley del pacto ético. Las respuestas a esas preguntas pueden tener distintas apreciaciones. Usted puede estar de acuerdo con unas respuestas y yo de acuerdo con otras, pero lo objetivo es que el presidente vaya a la Asamblea, diga, estas son mis verdades, que los órganos pertinentes le entreguen la información de respaldo y que la Asamblea, en un debate democrático, jamás conspirativo, de cara a la ciudadanía, no de espaldas a la ciudadanía, diga, cierto, lo que dice el presidente, ¿no es cierto?, tiene fundamento y ha dado una respuesta clara. O no, lo que dice el presidente es inconsistente, por lo tanto tocará la derivación a las autoridades, ¿no es cierto?, pertinentes para que vean el curso legal que debe tener esto. Es absolutamente legítimo. Tacharlo de conspirativo, desde mi punto de vista, por parte de la estrategia del gobierno, termina siendo ridículo. Legítimo, pero quizás maniquio, ¿no? Porque en su momento, su organización política, que tenía otro nombre en aquel entonces, tachó de ilegítimo y desconocía la investigación de la misma organización periodística cuando se trató los Panama Papers. Pero bueno, sus razones tendrán. Ahora, el tiempo se nos viene en contra, lamentablemente, Pavel, y yo sí quisiera un criterio suyo en relación a la reforma tributaria con el carácter de urgente que remitió el Ejecutivo, planteando impuestos temporales al patrimonio, práctica a la que se echa a mano siempre que hay una crisis, y en esta ocasión el argumento o la excusa es la pandemia, y también se propone ampliar la base tributaria a través de la eliminación de exenciones. ¿Cuáles van a ser los aportes de UNES a esta propuesta? ¿Cuáles son los aspectos que ustedes van a sugerir modificar? Lenin, solo para que no quede suelto el punto anterior, cuando salió el tema de Panama Papers y el tema de los Pandora Papers, nuestra posición siempre ha sido la misma, que hoy incluso en el G20 tiene que ser debatida. Los paraísos fiscales, las guaridas fiscales le hacen mal al mundo, no solamente al Ecuador, y por eso se planteó una consulta popular que fue votada favorablemente para los ecuatorianos, para decirles, quienes tienen su riqueza y quieren dejarla fuera, háganlo, pero no se presten a funcionarios públicos. Si quieren ser funcionarios públicos, no tengan activos en el exterior, así que la posición ha sido la misma. Lenin, respecto a la pregunta sobre la ley económica urgente que plantea el presidente, mire, al menos yo he hecho la cuarta revisión entre la anterior y esta, ¿no es cierto?, para encontrar cuáles podrían ser puntos de soporte de la ley, y créame que cada vez me quedo con más dudas. Yo plantearía una primera general, y es que no veo que este proyecto de ley esté dentro de una estrategia económica de recuperación del país.
Tanto así que incluso en la proforma presupuestaria usted ve que la estimación del crecimiento para el año 2022 es menor que para la del 2021, y esto es inentendible sabiendo que el 2022 debería ser un año de recuperación económica. Yo distingo al menos 4 grandes grupos en la ley presentada. El primero, el que usted señala, las contribuciones. Para mí el debate sobre esto es por qué hay un tratamiento discriminado. A partir de $1 millón de patrimonio tributan las personas, pero a partir de $5 millones para arriba tributan las empresas. ¿Por qué esa diferencia de $4 millones? Segundo, el paquete de la reforma a impuesto a la renta, con lo cual estamos totalmente en contra, porque eso es un golpe a los bolsillos de la clase media, eliminándoles deducciones y subiendo la tarifa del impuesto a la renta, también digamos los segmentos sobre los que estos operan. Y en tercer lugar, a pesar de que hay un cuarto que puedo estar de acuerdo, que son eliminar lo que se llaman agujeros fiscales para que estos incentivos que no han sido utilizados desaparezcan de la legislatura. El tercero, al que me quería referir, sí me preocupa mucho, porque veo algunos artículos que yo les podría llamar o donde hay conflicto de interés, Lenin. ¿Cómo no puede ser que cuando hablamos, por ejemplo, en el punto anterior de Pandora Papers, ¿no es cierto?, y pudiera existir recursos, el presidente lo ha dicho, por fuera, ahora esos recursos, lejos de ser traídos para apoyar el desarrollo nacional, simplemente quieren ser regularizados? Así que a mí me preocupa mucho lo que está en esa ley. Bueno, lamentablemente, Pavel, hubiéramos querido profundizar un poco más en los temas de coyuntura económica, pero la coyuntura política se impone. Pavel Muñoz, asambleísta de UNES, de la Comisión de Régimen Económico, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.